Venga, vamos a hacer un viaje en el tiempo a una de las décadas más alucinantes y a la vez más raras de la historia del motor, los años 70. Una época marcada por las crisis, sí, pero que paradójicamente nos regaló algunos de los coches con los diseños más atrevidos e inolvidables que se han hecho nunca. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Es que parece que no tiene sentido. ¿Cómo es posible que en medio de una crisis del petróleo, con escasez de gasolina y normativas súper estrictas, la industria respondiera con semejante explosión de creatividad? Pues eso es lo que vamos a desentrañar. Para entender de verdad los coches de los 70, lo primero es ponerse en situación. Hay que comprender la presión brutal a la que se enfrentaba toda la industria. Fue un auténtico punto de inflexión, un choque de trenes entre la crisis y la pura creatividad. Es que, a ver, por un lado, teníamos la tormenta perfecta. Primero, la crisis del petróleo del 73. ¡Pum! Los precios de la gasolina por las nubes. Después, escasez de combustible. Y por si fuera poco, los gobiernos se pusieron serios con las normativas de emisiones. Parecía el fin de la fiesta para los coches potentes. ¿Pero qué pasó? Pues todo lo contrario. Esa presión obligó a los ingenieros a darle la vuelta a todo, a ser creativos de verdad. Y de ahí salieron diseños súper radicales y una variedad de clásicos con un estilazo que no se ha vuelto a ver. La primera reacción, sobre todo al otro lado del charco, en Estados Unidos, fue de pura rebeldía. Antes de tirar la toalla, los fabricantes americanos decidieron soltar un último y glorioso rugido. Y si tenemos que elegir un coche que represente esa rebeldía, tiene que ser este, el Pontiac Firebird Trans Am. Esto no era solo un coche, era una declaración de principios con ruedas, un auténtico ícono de la cultura pop de la época. Es que su leyenda es innegable. Se convirtió en el símbolo de la actitud de los 70, sobre todo después de protagonizar la película Smokey and the Bandit. Y por supuesto, ¿quién no recuerda ese águila gigante en el capó, el famoso Screaming Chicken? En un momento en el que todo el mundo pedía motores más pequeños, el Trans Am seguía apostando por la potencia bruta de un V8. Ahí es nada. Pero ojo que el Trans Am no estaba solo en esta lucha. Su eterno rival, el Chevrolet Camaro, y sobre todo su versión Z28, tampoco pensaba desaparecer sin dar guerra. El Camaro y el Firebird eran como dos hermanos a la griña. Compartían la misma base, pero cada uno tenía su propia personalidad. El Z28 era igual de agresivo en su diseño, y, lo más importante, mantenía vivos los motores V8. Se convirtió en un emblema del músculo americano al alcance de mucha gente. Mientras todo esto pasaba en América, cruzamos el Atlántico y la respuesta a la crisis en Europa fue completamente diferente. Aquí no se aferraron al pasado, no. Aquí miraron directamente al futuro, con diseños de locura y tecnologías totalmente nuevas. Y la filosofía que lo cambió todo fue esta: el diseño en cuña. O sea, olvídate de las curvas suaves. Los 70 en Europa eran todo ángulos, líneas rectas y una pinta súper dramática. Parecía que las naves espaciales habían aterrizado en mitad de la carretera. Los maestros de este estilo son auténticas leyendas. El Lamborghini Countach, que parecía de otro planeta y estaba en las paredes de las habitaciones de medio mundo. El Lancia Stratos, que diseñado desde cero solo para ganar rallies. El Lotus Esprit, que se convertía en submarino para James Bond. Y el Ferrari 308, que era pura elegancia y estilo. Todos definidos por esas líneas afiladísimas. Pero la cosa no se quedó solo en el diseño. A ver, si no se podían usar motores enormes por el consumo, ¿de dónde se sacaba la potencia? Pues la respuesta europea fue una genialidad de la ingeniería, el turbocompresor. Y dos coches fueron los que abrieron camino con esta tecnología. Por un lado, el Porsche 911 Turbo, tan bestia para su época que se ganó el apodo de hacedor de viudas. Y por otro, el BMW 2002 Turbo, una de las primeras berlinas en usarlo, que dejaba a todo el mundo con la boca abierta. El Turbo permitía sacar muchísima potencia de motores más pequeños y eficientes, la solución perfecta. Pero esperad, que todavía nos queda una tercera respuesta a la crisis, y esta vino de Japón. Los japoneses no se centraron ni en la fuerza bruta ni en los diseños exóticos. No, ellos apostaron por la inteligencia, la fiabilidad y sobre todo la diversión al volante. Y el coche que lo puso todo patas arriba fue este, el Datsun 240Z. Le demostró al mundo entero que un deportivo podía ser emocionante, asequible y, lo más increíble de todo, fiable, algo que hasta ese momento parecía ciencia ficción. Es que su impacto fue brutal y se ve clarísimo si lo comparamos con los deportivos de la época. Mientras que los modelos tradicionales eran caros, poco fiables y gastaban una barbaridad, el 240Z te daba un rendimiento parecido, pero con una fiabilidad a prueba de bombas, un precio asequible y un consumo razonable. Vamos, una auténtica revolución. Y la cosa no acabó ahí. Mazda sacó otra joya de la innovación con su RX-7, pero esta vez con una tecnología de motor que era única en el mundo.
El secreto del RX-7 estaba en su corazón, el motor rotativo Wankel. No tenía pistones, era más pequeño, más ligero y subía de revoluciones con una suavidad increíble. Esto, junto a un chasis súper ligero y equilibrado, creaba una conexión casi mágica entre quien conducía el coche y la carretera. Muy bien, después de todo este repaso, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado real de esta década tan caótica pero tan creativa? Vamos a atar todos los cabos. Yo creo que esta frase lo clava. La presión no fue un freno, fue un acelerador. Obligó a los ingenieros y a los diseñadores a salirse de lo habitual, a pensar diferente. Y gracias a eso, el mundo del motor se volvió mucho más rico y variado. De hecho, es que muchas de las innovaciones de los 70 siguen hoy con nosotros. La forma de cuña marcó el diseño de los superdeportivos durante décadas. Coches como el Golf GTI inventaron una categoría entera, la de los compactos deportivos o hot hatch. Japón nos enseñó que la fiabilidad no tiene por qué ser aburrida, y el turbo, que antes era algo súper exótico, ahora lo llevan la mayoría de los coches. Y acabamos con una pregunta para darle vueltas. ¿Fue la fuerza bruta americana, la audacia del diseño europeo o la eficiencia inteligente de Japón la que de verdad nos enseñó el camino a seguir? Aunque quizás la verdadera respuesta es que fue la mezcla de todas ellas lo que hizo que los 70 fueran sin duda una década inolvidable.